El arte de reinventarse, de cómo volver a empezar. Este es el tema entonces que nos trae hoy Pilar López, nuestra experta en crecimiento personal, que ya sabes que nos acompaña cada 15 días los jueves. Bueno, y no solo para llenarnos de buena energía, de darnos pistas sobre cómo enfrentar con una actitud positiva algunos problemas o tensiones que tengamos en nuestras vidas, sino además a mirarnos a nosotros mismos. Pilar, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Soraya. ¿Cómo estamos? Bastante bien. El arte de reinventarnos, o sea, ¿cómo hacerlo? Es seguramente una pregunta que siempre nos estamos haciendo los inmigrantes cuando llegamos a este país, ¿no? Pues sí, la verdad es que como decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor a los cambios. Y esa es una de las preguntas típicas que nos hacemos los emigrantes. Yo me pongo la primera, pues yo también soy, aunque llevo un poquito, pero la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Uh-huh. Pero no solamente ante esa situación, sino bueno, nos despiden del trabajo cuando pensamos que somos casi imprescindibles o rompemos con nuestra pareja que pensábamos que era el amor de nuestra vida, o nos jubilamos y tenemos todo el tiempo del mundo y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago? La clave está en aprender a reinventarse. Sí. Esa es la clave, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, pero claro, ¿cómo sobrevivimos, ¿no? Ante estas situaciones que a veces son realmente bruscas e inesperadas, ¿no? Y no solamente eso, sino que a veces no es solo porque la vida nos presente estas situaciones drásticas, sino que nosotros también podemos ejercer el poder de decidir. Es decir, a veces estamos en una situación rutinaria que nos inunda o realmente hemos perdido la ilusión por aquello que estamos haciendo, o ya no estamos a gusto con la situación que estamos viviendo. Y sentimos la necesidad de reinventarnos, ¿no? De crecer, de hacer otras cosas diferentes. Como tú decías, es incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es de pronto cambiar totalmente algo que dábamos por hecho, de pronto lo que sería nuestro proyecto de vida, y súbitamente, como decías, de pronto puede ser por un problema o por una necesidad, nos toca empezar a mirar, a ser creativos. Pues sí, la verdad es que, bueno, primero quiero decir qué es reinventarse, ¿no? Uh-huh. Porque muchas personas cuando hablamos de la reinvención, piensan que se tienen que convertir en una persona distinta, es decir, que tienen que llegar a casa con el pelo verde y diciendo que les gusta el rock and roll. Uh-huh. Y no. Eso sería la crisis de los 40 más que reinventarse. Tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de eso. Es decir, reinventarse básicamente significa comprometerte contigo mismo para ser una mejor versión, ¿no? En todo momento. Entonces, yo diría que se trata de evolucionar bajo los efectos de tu propia sabiduría. Cuando te reinventas desde dentro, uh-huh, no desde fuera. Esa es la reinversión. Pero sin dejar de perder la esencia de ti mismo. Es decir, sigues siendo la misma persona, pero mejorada, adaptada, orientada, con las herramientas de tu propia sabiduría. Tú mencionaste de pronto una palabra que a mí me parece clave, ¿no? Herramientas. ¿Será que es difícil de pronto para todos nosotros descubrir que a veces tenemos herramientas que seguramente no usamos antes, pero que están ahí? Pues sí, mira, una de las herramientas que todos tenemos es el talento. Esa mágica herramienta tan poderosa que no apreciamos muchas veces, porque si la vida nos ha dado un golpe o estamos débiles emocionalmente por una situación no escogida o sí, nos olvidamos que tenemos el talento con nosotros y eso va intrínseco en cada persona, o sea, eso lo tienes siempre. Fíjate, si yo ahora cojo un billete de $100 aquí y digo, venga, va, que levante la mano el que quiera el billete, ¿cuántas personas pensáis que levantarían la mano? Todos, ¿no? Pero si yo ahora cojo el billete y lo arrugo y le hago una bola y sigo preguntando lo mismo, ¿quién querría este billete? ¿Cuántas personas creéis que levantarían la mano? Todos, ¿no? Absolutamente. Sencillamente lo desdoblamos. Claro, pero ahora imagínate que cojo ese billete hecho una bola y lo tiro al suelo y lo piso y lo mancho con mis zapatos. ¿Quiénes seguirían queriendo ese billete?
¿Cuánto? $100. Todos. Todos. Pues eso es lo que pasa con las personas. Nuestro talento siempre está ahí, nuestro valor siempre está ahí. No importa lo mal que estemos, no importa las situaciones que vivamos, no importa a dónde nos enfrentemos. Contamos con nuestro valor, tenemos nuestro talento y tenemos que reconocerlo, porque no esperes a que el mundo lo reconozca. Vivimos en un mundo de ignorantes, yo la primera, en las que no se reconoció el valor de los Beatles, en las que se pensaba que Einstein era un loco. Tú tienes que valorar tu talento porque lo tienes y a la hora de reinventarte es tu mayor aliado. Pilar, el arte de reinventarse, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mira, lo primero yo creo que es atreverse, ¿no? Y yo me quedo con lo que decía la famosa tanatóloga y psiquiatra suiza Elisabeth Küber, que probablemente sea la persona que más supo de la muerte en términos científicos. Y ella decía que una de las cosas que más le llamaban la atención cuando acompañaba a las personas en su proceso de fallecimiento es que todas le decían, de hecho escribió un libro muy bueno sobre esto, sobre la muerte, todas le decían, me hubiese gustado atreverme más en la vida. Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? A partir de ahí, otra cosa muy importante es liderarte a ti mismo, ¿no? Me gusta mucho esa frase que dice en alta mar y bajo una gran tormenta el pesimista se queja del viento, el optimista espera a que amaine y el líder arregla las velas, ¿no? Yo creo que cuando nos encontramos en esta situación hay que liderarse a sí mismo, ¿no? La primera reacción, que es bastante típica y humana cuando nos encontramos en estos casos, es lo que yo llamo el efecto trompo. Cuéntanos. El efecto trompo que me inventé, este efecto es muy divertido porque es cuando empiezas a dar vueltas sobre tu propio eje, preguntándote siempre las mismas preguntas poco inteligentes y no avanzas. El ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué he hecho mal? Y culpabilizas a otros. Entonces empiezas a dar vueltas y cuando le preguntas a alguien, bueno, pero pues, llevas ahí ya... Y te dicen, no, es que Pilar, es que estoy reflexionando, ¿no? Pero claro, hay una diferencia entre la reflexión y el estar bajo este efecto trompo, ¿no? O sea, cuando tú reflexionas, pues tú piensas, analizas, concluyes y accionas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás en este efecto, bajo este efecto, estás ahí dándole vueltas y no avanzas, ¿no? Entonces es muy importante accionar, decir, bueno, voy a hacer algo, si no, no puedo empezar con este proceso de reinvención. Otra cosa muy importante es evitar el aislamiento, que es muy típico también, ¿no? Las personas somos seres que queremos la conexión, necesitamos el contacto con los demás. Esto pasa más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, quizá por eso vivimos una media más de 5 años, ¿no? Según dicen los expertos que una de las causas es por eso, porque nosotros tendemos a compartir nuestros problemas o nuestras inquietudes y los hombres no. La diferencia entre el hombre y la mujer es que cuando la mujer habla de los problemas cree que no existen, pero cuando el hombre empieza a hablar de ello, empieza a creer que tiene un problema, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, es muy importante compartirlo, hablarlo con los demás. Y yo creo que lo de hablar es importante porque el hablar nos permite racionalizar en el momento en que estamos verbalizando algo, ¿no? Claro. Porque a veces nosotras, sí, las mujeres hablamos, pero realmente ese proceso, incluso más que de quejarnos, dirían algunos, no haces sino quejarte, realmente estamos racionalizando el problema, lo estamos convirtiendo en palabra y de alguna manera nosotras mismas lo estamos tratando de entender en ese proceso, ¿no? Claro, sí, lo decía en Sherlock Holmes en las películas, ¿os acordáis? Que decía, ahora cuando hablo, querido Watson, contigo, es cuando me doy cuenta de las cosas, ¿no? No, es verdad. Y luego es muy importante también para reinventarse el estar abierto a nuevas oportunidades, ¿no? Que no se nos caigan los anillos. Es muy típico en los emigrantes cuando vamos a un país y tenemos una carrera o tenemos unos estudios y decimos, pero bueno, yo ahora voy a hacer esto después de que he invertido 5 o 8 años estudiando y que yo soy abogado o periodista o médico y ahora tengo yo que trabajar de babysitter o que trabajar...
a veces tenemos que estar abiertos a hacer cosas y abrir nuestra mente a nuevas oportunidades si quieres reinventarte, ¿no? Y esa es una mentalidad que tenemos que fomentar. Claro, y debe tener también mucho que ver con la valoración que le damos al trabajo, ¿no? O a veces digo yo, negativa valoración, diría negativa en términos de que a veces consideramos que unas carreras o que unos oficios son más importantes que otros. Claro. Claro, cuando resulta que nosotros llegamos a un país y de pronto la misión fundamental que tenemos en ese momento es sencillamente poner un plato en la mesa. Exactamente, exactamente. De hecho, simplemente, mira, quería hacer mención un poco. A mí sabéis que me gusta mucho la naturaleza y hay el águila es una de las especies más longevas de toda su categoría. Fijaros que vive 70 años. Pero lo curioso y quería explicar es que cuando cumple 40 se enfrenta ante una grave decisión y es que tiene que retirarse a un lugar apartado porque las plumas se empiezan a hacer muy pesadas, ya no puede volar, las garras se vuelven muy débiles, no puede atrapar a sus presas y el pico empieza a curvarse de manera que no puede alimentarse ni comer. Es decir, a los 30 años se ha de retirar, arrancarse todas esas cosas ella misma y pasar por un proceso de 150 días, o sea, 5 meses hasta que vuelva a regenerarse. Yo creo que la naturaleza nos enseña mucho sobre cómo reinventarnos. Absolutamente, Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotras.